Hola, ¿qué tal? Les saluda Francisco Javier Araya desde Costa Rica y qué gusto poder encontrarnos una vez más con toda la juventud católica de Tampico, México. Gracias a la Pastoral Juvenil por la invitación. Me han pedido hablar sobre cómo vivir mi cuaresma en tiempos de pandemia. Y voy a partir de lo siguiente. El Papa Francisco, en su mensaje para la cuaresma de este 2021, que ya iniciamos este miércoles 17 de febrero, ha tomado como título, como punto de partida, un versículo bíblico del Evangelio de San Mateo. Se trata del capítulo 20, versículo 18, donde Jesús dice a sus discípulos: mirad que estamos subiendo a Jerusalén. Y aquí el Papa nos quiere decir que la fe nos pone en camino y que Jesús nos pide seguir caminando, que sigamos subiendo junto a Él. Y es que la fe nos pone en camino. San Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7: caminamos en fe y no por lo que vemos. La fe nos pone en camino. Caminamos en fe y no por lo que vemos. Es decir, con la mirada más allá de lo que vemos a nuestro alrededor, de la realidad que nos rodea, sin darle la espalda, por supuesto, a la realidad, a nuestro entorno, pero la fe nos hace caminar con la mirada en la realidad en mayúscula, es decir, la realidad de Dios, de su presencia, de su amor, de su fidelidad, de su poder. Se trata la fe, la conversión de un camino de vida, de toda la vida, y no debemos detenernos, amados jóvenes. Debemos seguir caminando, levantarnos continuamente. Como decía el Papa Francisco también en una ocasión, el arte de ascender no está en no caer, sino en permanecer caído. Sigamos subiendo, porque el no ir adelante es volver atrás, porque el no ir ganando es ir perdiendo. No debemos detenernos. Y la perseverancia se fundamenta en la fidelidad de Jesús. Él es fiel con nosotros. Él no se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón, decía el Papa en otra ocasión. Y Él es el que sabe más de levantadas que de caídas, de salvación que de condenación, de futuro que de pasado. Jesús es aquel que sabe más de nuevas oportunidades, de nuevos comienzos. Por eso no te detengas, sigue adelante. Una de las definiciones que me encanta de la perseverancia es que perseverar es no cansarse nunca de estar empezando siempre. Y ya aquí empezamos a decir algo muy concreto. ¿Cómo vivir mi cuaresma en tiempos de pandemia? Persevera, permanece, no te detengas. Porque ciertamente hemos venido viviendo un tiempo difícil y yo creo que muchos se han visto tocados, debilitados en su perseverancia, en el permanecer firmes en la fe. Por eso decía San José María Escrivá de Balaguer que comenzar es de todos, llegar hasta el final es de santos. ¿Cuántos quieren llegar hasta el final? Dígale conmigo a Jesús: Señor, queremos llegar hasta el final. Quiero ser santo. Quiero llegar hasta el final. Esa es la clave. Llegar hasta el final, hasta la meta de nuestra fe, que es la vida eterna, la santidad. Y como decía San Agustín, si al final de tu vida Dios no te puede felicitar como brillante vencedor, que al menos te pueda aplaudir como valiente luchador. Es decir, la cuestión es llegar hasta el final, pero llegar, permanecer, perseverar. Y un pecador que lucha es un santo en potencia. Así que sigamos luchando, pecadores. Y el Papa Francisco, dentro de su discurso para esta cuaresma del 2021, quiero tomar esta frase, dice:
El itinerario de Cuaresma, al igual que todo el camino cristiano, está bajo la luz de la resurrección que anima los sentimientos, las decisiones, las actitudes de quien desea seguir a Cristo. Y fíjense que nos dice el Papa Francisco que el itinerario, el camino de Cuaresma, al igual que todo el camino cristiano, que toda la vida cristiana, está bajo la luz de la resurrección, es decir, es caminar bajo la luz de la resurrección que anima, que ilumina los sentimientos, las decisiones, las actitudes de quien desea seguirlo, caminar bajo su luz. Y esta palabra resonaba en mi corazón, caminar bajo la luz de la resurrección, ser luz en este tiempo. Hoy más que nunca, jóvenes, estamos llamados a ser luz. Han sido tiempos muy difíciles y yo creo que hoy como nunca vivimos tiempos de oscuridad, de mucha confusión, dudas en muchos corazones, un tiempo de tantas ideologías, lo sabemos, que confunden, que desfiguran la naturaleza del amor, de la sexualidad, el sueño de Dios para todos nosotros. Un tiempo de oscuridad, un tiempo de crisis, sí, no podemos omitir esta realidad. Pero definitivamente es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. Y además, tú y yo estamos llamados a bendecir e iluminar, porque al final la oscuridad, decía alguien, es en realidad la ausencia de luz. Y tú y yo estamos llamados a hacer presente hoy, como nunca antes, la luz. Y la luz de Jesús, la luz de Dios. Fíjense que hay algo interesante en San Juan, en su primera carta. En la primera carta de Juan, San Juan nos habla de la esencia de Dios y nos dice en 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y dice, Dios es amor. San Juan nos define a Dios. Es su naturaleza, es su esencia. Y fíjense que no solamente nos dice esto en su primera carta, Dios es amor, nos dice algo más. En el capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice San Juan también, Dios es luz, y así lo leerán. Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna, y esto me encantó. En el capítulo 4, versículo 8 nos dice, Dios es amor. Él nos ama con amor eterno, incondicional, gratuito, con paterna maternidad, te ama Dios. Él es el único que puede llenar los vacíos de tu corazón. Y además dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 5 que Dios es luz. Él es luz. Y esta luz se manifestó plenamente en Jesús, en la plenitud de los tiempos. Siguiendo a San Juan y de manera muy concreta, y vemos que Jesús se presentó diciendo, dice el capítulo 8 del Evangelio de San Juan en el versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz y la luz se manifestó en Jesús, el Dios que es luz. Y Él se manifestó para deshacer las obras de las tinieblas y para hacernos partícipes de su luz. Es lo que nos dice Pedro en su primera carta en el capítulo 2, versículo 9, cuando nos dice que hemos sido llamados, hemos pasado en Jesús de las tinieblas a su luz admirable. Eso es la conversión. Mucho en el lenguaje de San Pablo y del Nuevo Testamento, la conversión es pasar de las tinieblas a la luz, ser trasladados por Jesús de las tinieblas
a su luz. De hecho, se sabe que en los inicios de la iglesia, cuando alguien se convertía e iba a ser bautizado, había un rito en el cual se ponía a la persona mirando hacia el oeste, hacia donde se oculta el sol, y se le preguntaba, ¿renuncias a Satanás? ¿Renuncias a sus deseos? ¿Renuncias al pecado? Y la persona, sí renuncio, sí renuncio. Vuélvete a Jesucristo, conviértete a Jesucristo. Y la persona daba media vuelta, ahora viendo hacia el este, hacia donde sale el sol, significando ese paso de las tinieblas a la luz, para comenzar a caminar en la luz de Jesús, para ser luz. Jesús ilumina nuestra vida. Pero fíjense, ser partícipes de su luz no es como tomar una vela en nuestras manos meramente, o como tomar un foco en nuestras manos, es decir, como algo ajeno a nosotros. No se trata solo hacer cosas por y para Jesús, que está muy bien, pero hay algo más. Se parte de algo que es esencial, y es el ser. Tú y yo estamos llamados a ser luz. Y el mismo Jesús nos ha dicho, recordarán aquellas palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo, allá en el capítulo 5: ustedes son la luz del mundo. Ser luz. Oigan, y fíjense que leía algo extraordinario. En algún momento lo había escuchado, pero lo verificaba y lo leía. Había escuchado esto en algún momento, un estudio científico que demostró lo siguiente, y es que, fíjense, la ciencia también es buena muchas veces, las ciencias humanas, la ciencia prueba la fe, como decía un autor, y muchas veces. Y sabías, no sé si sabían, que hay un destello de luz que se produce cuando un espermatozoide fecunda un óvulo. No sé si has escuchado esto. Cuando se produce la fecundación, en el momento cuando el espermatozoide logra entrar en el óvulo, saltan miles de millones de chispas, como si fuera un destello de luz, una explosión de luz. Y este proceso fue detectado por primera vez en el óvulo humano por un grupo de científicos de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos. Y los investigadores pudieron filmar con un microscopio súper especial, filmar la luz que se emite durante la fecundación. Fíjense qué hermoso. El milagro de la vida humana empieza con un brillante destello de luz en la concepción. Y es que esto tiene sentido. Si decimos que Dios es luz, como indica 1 Juan 1:5, y nos dice Génesis 1:26-27 que tú y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que es luz. Oye muy bien, escucha esto. Tu existencia, tu vida, mi vida, comenzó como un destello de luz, nacido para ser luz, nacido para brillar, para iluminar, para resplandecer con la luz de Dios. Esto es maravilloso. El milagro de la vida. Yo hace poco, bueno, con mi esposa está embarazada, estamos embarazados, y apenas vamos, hace menos de 15 días que se realizó el ultrasonido a las 8 semanas del embarazo. Anteriormente, el año pasado, pues tuvimos una pérdida biológicamente hablando. Sabemos que nuestro hijo, nuestro primer hijo, está en el cielo. Eh, y bueno, quedamos embarazados, y hace poco se realizó el ultrasonido y fue maravilloso. 8 semanas. Escuchar los latidos del corazón de nuestro hijo. Wow.
Le dio un nuevo sentido a los latidos de mi corazón, a los nuestros. Algo cambia aquí interiormente, el milagro de la vida. Una explosión de luz. No entiendo cómo se dice que el aborto no es asesinato. Terrible. Escucha muy bien. Tu existencia comenzó, repito, como un destello de luz. Porque tú has nacido para hacer luz, para brillar, para resplandecer, para iluminar. Ahí donde Dios te coloque, en tu ciudad, en tu comunidad, en la parroquia, en la familia, en la cotidianidad. Ahora, quizás esa luz con la cual has sido creado, sí, es cierto, quizás ha sido opacada en el camino de la vida porque no hemos recibido aquello que alimenta la luz de la vida en alguien, el amor, el cariño, el aprecio, la atención. Sí, quizás han habido situaciones difíciles de rechazo, de agresión, de violencia, de abuso, tantas heridas, traumas en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud, malas decisiones. Quizás han habido cosas que han venido a querer apagar esa luz en tu mirada, esa luz en tu alma, que han venido quizás a querer cortar, quitar. Quizás tu luz con la cual fuiste creado se ha ido apagando o la han querido apagar, la han querido cortar, quitar o se ha visto disminuida. Pero escucha, escucha muy bien. Jesús es la luz que viene a restaurarte, que viene a sanarte, que viene a liberarte, que viene a bañarte con su luz para que vuelvas a brillar, a iluminar. Dice San Pablo en 2 Corintios 4:6, el Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz en el principio, hace brillar su luz sobre nosotros para que seamos el resplandor de su gloria. Por medio de Cristo Jesús, Jesús viene a restaurar tu ser, tu identidad, tu esencia. ¿Cómo vivir mi cuaresma en tiempos de pandemia? Pero la cuaresma no es un tiempo determinado, no son solo 40 días. La cuaresma es un tiempo de 40 días que nos recuerda aquello que estamos llamados a vivir siempre en la vida 24/7, porque la vida cristiana es un estilo de vida. Ser luz. Jesús restaura nuestra identidad, nuestra esencia. San Pablo, en Efesios capítulo 5, versículo 8, nos dice que estamos llamados a vivir como hijos de la luz. Y en el versículo 10 nos invita a buscar lo que agrada al Señor y a rechazar las obras de las tinieblas. Fíjense que ser luz tiene que ver con dos cosas. Uno, con el ser, vivir como hijos de Dios. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Y tiene que ver con el hacer su voluntad en mi vida, buscar su voluntad en nuestra vida. Y más adelante, San Pablo, y aquí es donde quiero llegar a algo muy importante, San Pablo nos va a decir cómo, cómo ser luz, cómo iluminar, en este tiempo. Porque estamos llamados, repito, a brillar con el resplandor de Jesús en ti, con la luz de Jesús en ti. Y a la vez llamados a iluminar con la irrepetible originalidad con la cual has sido creado. Como estas dos líneas. Llamados a hacer luz, a iluminar, a brillar con la luz de Jesús en nosotros. Que crean en Jesús,
que lo vean a Él. Y a la vez brillar, iluminar con la irrepetible originalidad con la cual he sido creado. La cual Jesús potencializa. Ahora, brillar tiene que ver con esto. Y cuando digo brillar, no es en el sentido del mundo, en el sentido de la fama, en el sentido de la apariencia, no. Tiene que ver con que tus sueños, con que tu misión se lleve a cabo. Porque para Dios no existen grandes o pequeñas misiones, solo existen misiones. Y la grandeza está en cumplir tu misión con fidelidad. Ahí donde Dios te coloque, ahí donde Dios te ha colocado, es necesaria tu luz. Es necesaria tu luz. La luz de Jesús en ti es necesaria. La luz de tu irrepetible originalidad, que brilles. Hemos tenido la experiencia quizás de conocer a alguien que tiene una luz especial, que transmite un brillo especial en su mirada, en sus gestos, en su sonrisa, en su presencia. Y generalmente es alguien en quien la luz de Jesús resplandece, en que su irrepetible originalidad ilumina. Y esos han sido los santos. Cada santo ha sido tan único, tan distinto uno del otro, tan original. Es como decía el beato Carlo Acuti, ¿no? Tan conocido por los jóvenes. Todos nacemos originales y muchos mueren como fotocopias. Ahora, en esta cuaresma, yo quisiera plantearles como este camino, jóvenes, hacerles como esta propuesta. Tú has sido llamado a brillar, tú has sido llamado a iluminar, tú has sido llamado a hacer luz en Jesús, a que la luz de Jesús esté en ti y pase a través de ti hacia los demás, en que brilles con tu irrepetible originalidad con la cual Dios te ha creado. Y esto tiene que ver con ser luz. Fíjense que en la exhortación Cristo vive del Papa Francisco para los jóvenes, en el numeral 138 nos dice lo siguiente: el amor de Dios no nos priva de soñar, no nos exige que achiquemos nuestros horizontes. Al contrario, ese amor nos promueve, nos estimula, nos lanza hacia una vida mejor y más bella. La palabra inquietud, anhelo, resume muchas de las búsquedas de los corazones de los jóvenes. Y como decía San Pablo VI, precisamente en las insatisfacciones que los atormentan, es decir, búsquedas, anhelos, metas, hay un elemento de luz. Y decía Pablo VI, son palabras que recuerda el Papa Francisco de Pablo VI, en las insatisfacciones, en las búsquedas de los jóvenes, en los sueños de los jóvenes, hay un elemento de luz. Y el Papa Francisco seguirá diciendo en numerales más adelante, hablar de jóvenes significa hablar de promesas, significa hablar de alegría. Los jóvenes son capaces de mirar con tanta esperanza. Jóvenes, no renuncien a lo mejor de su juventud, no observen la vida desde un balcón, no confundan la felicidad con un diván, ni vivan toda su vida detrás de una pantalla, no se conviertan en el triste espectáculo de un vehículo abandonado, no sean autos estacionados, mejor dejen brotar los sueños, tomen decisiones, arriesguen aunque se equivoquen. No sobrevivan con el alma anestesiada, ni miren el mundo como si fueran turistas, echen los miedos que los paralizan
para que no se conviertan en jóvenes momificados, vivan, entreguen lo mejor de la vida, abran la puerta de la jaula y salgan a volar. Por favor, no se jubilen antes de tiempo. Y el Papa Francisco aquí, en una palabra, nos dice que en la juventud, en los jóvenes que sueñan, que anhelan, que quieren ser protagonistas, que buscan llevar a cabo el propósito de Dios en su vida, en esos jóvenes hay luz, iluminan, iluminan. Precisamente el Papa, bueno, hay un libro que ha salido del Papa Francisco, de unos diálogos de un hermano con el Papa Francisco que se llama Soñemos Juntos. Y el Papa Francisco en este libro que se lo recomiendo leer, Soñemos Juntos, invita que la crisis no es un tiempo para detenernos, que la crisis no es un tiempo para desanimarnos, aunque sea difícil. La crisis no tiene que ser un tiempo de pesadilla, aunque no omitimos las dificultades que hay, sino, dice el Papa, que la crisis es una oportunidad más bien para crear, para hacer surgir lo nuevo, para ir hacia adelante, para que soñemos juntos, para que sigamos soñando. Y ahí el Papa plantea tres palabras claves. Es tiempo de ver, de discernir, tiempo de elegir y tiempo de actuar. Ahí hay un itinerario que propone el Papa bellísimo. Pero yo quiero, de manera muy específica aquí, siguiendo con San Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, ahora en el versículo 14, proponerles un itinerario para esta cuaresma, amados jóvenes. Precisamente cómo vivir mi cuaresma en este tiempo de pandemia en que estamos llamados a ser luz. ¿Cuántos quieren ser luz? ¿Cuántos quieren brillar con la luz de Cristo? Les pregunto. ¿Cuántos quieren iluminar el mundo con luz propia? Es decir, con el resplandor de tu propia originalidad como hijo de Dios. ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren ser luz? ¿Cuántos quieren brillar con la luz de Cristo? Comenta aquí en los comentarios de Facebook. Yo quiero brillar. Yo quiero iluminar con la luz de Cristo. Yo quiero ser luz en este mundo. Yo quiero brillar con luz propia, con mi irrepetible originalidad. Yo quiero brillar con el resplandor con el cual fui creado en el mismo momento de la concepción. Ahí comenta en los comentarios, yo quiero, yo deseo, yo quiero ser luz en este mundo. Quiero iluminar a muchos más. Quiero llevar la luz de Jesús y quiero resplandecer con la luz de mi irrepetible originalidad. Y eso es la santidad. Porque si eres quien tienes que ser, como decía Santa Catalina de Siena, prenderás fuego al mundo entero. Y quiero terminar con el versículo 14, donde dice San Pablo que lo que es de la luz queda de manifiesto, es decir, lo que es de la luz se manifiesta, es palpable, es visible, es evidente, que la luz debe manifestarse. Y dice el apóstol Pablo acá en Efesios 5:14, para que la luz se manifieste en nosotros. Dos pasos, como dos actitudes. Despierta tú que duermes, Efesios 5:14, levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Y aquí Pablo nos plantea este itinerario. Despierta tú que duermes, uno, levántate de entre los muertos, dos, y te iluminará Cristo. Yo quisiera proponerles este camino, jóvenes, en este tiempo de Cuaresma. Número uno, nos dice San Pablo, despierta, que sea un tiempo para despertar. Despierta, despertar, salir del letargo, abrir los ojos. No te quedes dormido. Despertar. Que sea un tiempo para despertar, es decir, para tomar conciencia, para darse cuenta de lo que es más valioso, más importante en la vida, amar, servir, la familia, para entrar en la propia verdad.
para ir hacia el interior, hacer silencio en un mundo lleno de tanto ruido. Y es que a quien le cuesta el silencio es porque tiene demasiado ruido dentro de sí mismo. Despierta, es un tiempo para despertar. Es el tiempo de Dios, es el tiempo de gracia. No dejar que el paso del Señor pase de largo. Es la hora, es darse cuenta de lo que vale, de lo que es importante, de lo que es esencial. Despertar, despertar. Y es que si quieres que tus sueños se hagan realidad, primer paso, despierta. Este despertar es que el Espíritu Santo, como dice Pablo en Efesios 1:18, abra los ojos de nuestro corazón para conocer la esperanza a la que hemos sido llamados. Los sueños de Dios para nuestra vida es tiempo de despertar. Despierta. No te quedes dormido, no te quedes en una zona de comodidad, de confort. Lo primero que dice San Pablo es, despierta tú que duermes. Despierta tu corazón, despierta tu alma, despierta. Despierta los sueños de Dios en tu corazón. Despierta los propósitos de Dios en tu vida. Despierta. Un despertar, que el Señor nos bañe con su luz para ver con profundidad, con claridad hacia adentro y así mirar con más claridad hacia afuera. Despertar. Eso fue lo que sucedió con el hijo pródigo después de malgastar su herencia, después de irse lejos de la casa del padre y cuando estaba a punto de llenar su vientre con la comida de los puercos. Recuerdan en el capítulo 15 de San Lucas, versículo 17, dice la palabra que entrando en sí mismo, el hijo se dijo a sí mismo, ¿pero qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre, sus empleados, sus siervos tienen comida, dormida, y yo que soy su hijo, muriéndome de hambre. ¿Qué pasó? Despertó y dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre salió a su encuentro, ni siquiera lo dejó hablar, él preparó ese discurso porque jamás podría escuchar eso, no podía dejar de ser hijo suyo, al igual que tú y yo nunca dejaremos de ser hijos de Dios. Él nos espera para amarnos, Él te espera, Él te ama, Él te ama tanto, ¿sabías? Que lo único que Dios no puede dejar de hacer es amarte, amarte. Despierta, despierta. Nos dice San Pablo, primero, despertar. Segundo, levántate de entre los muertos. Levántate de entre los muertos. Ustedes saben que el cementerio es el único lugar donde no pasa nada. Si tú vas a un cementerio y hablas, pues nadie te va a responder. Es el lugar donde todos los días es siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay vida y donde no hay vida, pues no hay dinamismo, no hay movimiento. Pues obviamente físicamente hablando, materialmente hablando. Levántate de entre los muertos, levántate, el verbo de la resurrección. Levántate con la fuerza de Cristo. Ponte en camino. Fíjense lo que dice el Papa Francisco en el numeral 125 y 126 de la exhortación Cristo vive. Él vive. Él podrá estar presente en tu vida en cada momento para llenarlo de luz. Así no habrá nunca más soledad ni abandono, aunque todos se vayan, Él estará como lo prometió. Él lo llena todo con su presencia, de donde vayas te estará esperando. Contempla a Jesús,
vivo, feliz, desbordante de gozo. Alégrate con tu amigo que triunfó. Él venció. El mal no tiene la última palabra. En tu vida el mal tampoco tendrá la última palabra, porque tu amigo que te ama quiere triunfar en ti. Levántate de entre los muertos. Eres joven. Y un joven, decía el Papa Francisco, muere, envejece antes de tiempo cuando deja de soñar en su corazón. Levántate. Levántate, dice Isaías 61, capítulo 60, versículo 1. Precisamente dice, levántate, resplandece que ha llegado tu luz, que la gloria de Dios hoy sobre ti amanece. Levántate con la fuerza de Cristo. Ponte en camino, ponte en marcha. Ese es el dinamismo de la vida. Levántate. Despertar, levantarse. ¿Y cuántas veces escuchamos en el Evangelio cuando Jesús sana y libera a un enfermo? Levántate y camina, dijo al paralítico de nacimiento en Marcos 2, dijo aquel paralítico también en el estanque, en la piscina de Betesda, en Juan 5, levántate, toma tu camilla y anda. Oye, levántate de entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los que han dejado de soñar, los que han perdido la ilusión. ¿Quiénes son los muertos? Muertos no son solo los que están en la tumba, los que eh, decía un pensamiento que olvidé, ya no lo recuerdo en este momento, es como un poema. Muertos no son los que ya están en la tumba. Muertos son los que estando con vida tienen el alma fría, han dejado de soñar, de creer en sí mismos, en Dios. Los que han dejado de creer en el amor, los que se dejan vencer por el odio, por la depresión, por la soledad. Esos son los muertos. Levántate de entre los muertos con la fuerza de Jesús, del resucitado que, como dice el Papa, está contigo como tu amigo para llenar tu vida de luz. Levántate, levántate, camina. Y fíjense cómo dice San Pablo y cómo termina este versículo. Y te iluminará Cristo, Efesios 5:14. Despierta tú que duermes. Primero, despierta tú que duermes. Levántate entre los muertos y te iluminará Cristo. Es decir, su luz te abrazará, te inundará, te transformará. Brillarás con su luz. Su luz inundará tu mente, tu corazón, tu alma, todo tu ser. Su luz te alcanzará, te abrazará, te inundará. Su luz en tu mente, su luz en tu corazón, su luz en tu rostro. Y como dice el Salmo 34 en el versículo 6, la vergüenza no cubrirá más tu rostro quedará radiante. Despierta, que sea un tiempo de despertar, un tiempo de levantarse de entre los muertos, de entre aquello que trae muerte espiritual, muerte interior a nuestra vida, muerte a nuestra familia, levantarnos con la fuerza de la resurrección, con la gracia, y te iluminará Cristo, para que seas luz, para que brilles con su luz. Y te iluminará Cristo y su luz te abrazará, te inundará, te sanará, te liberará para que
brilles con esa luz con la cual fuiste creado desde el mismo momento de tu concepción. Y como decía el Salmo 34, versículo 6, repito, y la vergüenza no cubrirá más tu rostro, quedarás radiante, sino que tu rostro lo cubrirá la alegría, el amor, la bondad, la humildad. Tu rostro quedará cubierto de paz, de amabilidad, de misericordia, de compasión, de mansedumbre. Y eso es ser luz. Eso es ser luz. La luz se nota. La luz se nota. Se nota. Se refleja. Se transmite. Atrae. Así que, amados jóvenes de la diócesis de Tampico, les he planteado este camino dentro de esta cuaresma. El Señor nos invita a caminar bajo la luz de su resurrección, a ir hacia Él, que es luz. Hemos nacido para ser luz. No lo olvides. Tu existencia comenzó como un destello de luz en el mismo instante de la concepción, porque has sido creado para ser luz en Dios, para iluminar con la luz de Dios, para brillar, para resplandecer con la luz de tu irrepetible originalidad. Eres maravilloso, eres hermoso, eres bella, eres único. Así que en esta cuaresma, sigamos este camino que nos propone San Pablo, jóvenes. Despierta, no te quedes dormido, levántate de entre los muertos, no te dejes vencer. Levántate, Jesús te levanta y te iluminará Cristo para que brilles, para que ilumines ahí donde Él te llame y te coloque. Así que ánimo, juntos, juntos, hagamos brillar, resplandecer la luz de Jesús en este mundo. Imagínate si cada uno de nosotros brillamos. ¡Wow! Las tinieblas serán vencidas. La oscuridad se disipa. La luz de Dios alcanzará a muchos más. Un abrazo, que Dios los bendiga. Les quiero mucho. Ánimo.